La primera vez que vi gorilas, estaban a unos 50 metros. Ella era una investigadora decidida y consagrada a la ciencia que vivió entre los gorilas de montaña en las remotas selvas de Ruanda. Él era un fotógrafo contratado por National Geographic para filmar su trabajo. Juntos hicieron historia. Nadie imaginó que llegarían a ver a un ser humano viviendo así entre los gorilas. Bob Campbell pasó casi 3 años con Dian Fossey y los gorilas de montaña. Rodó más de 20.000 metros de película. La mayor parte de ellos son inéditos. Nunca se me ha permitido olvidar lo que pasó allí arriba, porque todavía no ha cesado el interés por lo que le pasó a Dian Fossey y a los gorilas. Ahora, por primera vez, serán testigos de la extraordinaria historia de lo sucedido entre bastidores. Una historia llena de pasión y de dolor. Que durante un breve periodo de tiempo unió a humanos y primates como jamás lo habían estado. Gorilas de montaña. Esta es una escena que hasta la fecha nunca ha dejado de asombrarnos y conmovernos. Una mujer y un gorila salvaje en contacto íntimo, inmortalizados para siempre en una película. Era muy curioso y siempre estaba dispuesto a acercarse a mí para investigar cosas como cámaras, termos, blocs de notas o guantes. Esa mujer, la científica norteamericana Dian Fossey y su querido gorila Digit, denunciaron la grave situación de los gorilas de montaña en todo el mundo. Lo que comenzó siendo un proyecto de investigación para estudiar el comportamiento de los gorilas se transformó en una vehemente cruzada para salvar a estas nobles criaturas. Una cruzada que acabó con violencia y asesinatos. Gente de todo el mundo conoce a Dian Fossey y su excepcional labor con los gorilas de montaña de África Central. En una tierra de belleza y peligros, Esto es lo más cerca que uno puede estar de Dios. arriesgó su vida. La película Gorilas en la niebla mostraba un complejo retrato de Dian. ¿Es usted responsable del secuestro de este animal? La escritura de venta, señora. Y la convirtió en una leyenda. Sin embargo, poco se sabe del hombre que pasó casi 3 años con Dian, registrando sus primeros trabajos y estableciendo un vínculo muy especial con ella. Los meses que pasé en los montes Virunga con Dian Fossey acabaron siendo el punto culminante de mi carrera en muchos aspectos. Fue una experiencia extraordinaria. ¿Quieres que le haga una foto? Sí. A sus 72 años, Bob Campbell sigue fotografiando el mundo que le rodea. ¿De dónde es esta? De Tokio. ¿No es increíble? Él y su esposa Heather sienten pasión por el cultivo y el cuidado de orquídeas. Ya está. ¿A comer? Todavía viven en la casa que construyeron hace décadas en los alrededores de Nairobi, en Kenia. Junto con un variado surtido de animales. Dice, no me voy. Conozco perfectamente a todos estos animales, porque conviví mucho tiempo con ellos. Aunque han pasado más de 30 años de su experiencia con los gorilas, aún se mantiene fresca en su memoria.
Cuando vuelvo a mirarlas, cada una de estas diapositivas me evocan un episodio concreto y puedo recordar perfectamente lo que ocurrió. Sobre todo aquel primer día en el que Bob llegó al campamento de Karisoke, situado en lo alto de la selva ruandesa. Como es lógico, ella tenía curiosidad por ver quién venía a cuidar de su campamento y yo tenía curiosidad por ver qué clase de mujer era capaz de aislarse en estas solitarias montañas. Los comienzos. Era septiembre de 1968. Bob fue contratado en el último momento por National Geographic para sustituir a otro cineasta de naturaleza salvaje que había sido gravemente herido por una serpiente venenosa. Diane se marchaba 2 meses y necesitaba a alguien para que cuidase su campamento y para filmar el comportamiento de los gorilas. Salió a recibirme y entonces vi a esa mujer alta y de porte elegante. Aunque en aquel momento iba bastante sucia. Había estado en la selva observando a los gorilas y llevaba la ropa mojada y las botas llenas de barro. Aún así me causó una profunda impresión. A la mayor parte de la comunidad científica le pareció insólita la elección de Diane para estudiar el comportamiento de los gorilas en estado salvaje. Hija única de una madre vividora y de un rico padrastro, se había criado en California. Aunque quería ser veterinaria, no logró aprobar los exámenes de ingreso, de modo que se convirtió en terapeuta ocupacional en la Kentucky rural. Diane siempre había soñado con poder ir a África y en 1963 finalmente reunió suficiente dinero para realizar el viaje en solitario. Allí conoció al famoso paleontólogo, el Dr. Louis Leakey, y utilizando su formidable encanto logró cautivarle de inmediato. Más tarde, cuando el Dr. Leakey necesitó contratar a alguien para un estudio exhaustivo sobre los gorilas, Diane no dejó escapar la oportunidad. Exagerando sus credenciales, finalmente consiguió el trabajo. Igual que el resto de nosotros, probablemente Leakey pensó, bueno, esta persona realmente quiere hacerlo, y esa es una de las mejores cualidades para llevar el proyecto adelante. Si alguien quiere hacer algo de verdad y sabe que tendrá que hacer frente a muchas dificultades, puede conseguirlo. En 1967, Diane instaló su base en el Congo, pero a los pocos meses la guerra civil en dicho país la obligó a trasladarse a Ruanda. Decidí establecer mi campamento a más de 3.000 metros de altitud, lo más lejos posible de la interferencia humana y al mismo tiempo lo bastante cerca de una de las montañas en las que había encontrado un número significativo de gorilas. Otra de las protegidas de Leakey, Jane Goodall, estaba trabajando al mismo tiempo con los chimpancés en Tanzania. Louis Leakey pensaba que las mujeres realizaban mejores observaciones. Pensaba que las mujeres tenían más paciencia y estaban más atentas. En cierto modo estoy de acuerdo con él porque las mujeres a lo largo de la evolución han tenido que ser pacientes para ser buenas madres. Además, las mujeres han necesitado estar en una mayor sintonía con los deseos, las necesidades y el comportamiento de las criaturas que no tienen la facultad del habla. Diane estaba impaciente por mostrar los gorilas a Bob, pero su primer contacto no fue exactamente lo que él esperaba. La vegetación era tan espesa que no podía ver nada. Estaba ansioso por ver mi primer gorila, pero no les veía por ninguna parte. Se ocultaban detrás del espeso follaje. Y a pesar de que solo pude verlos fugazmente, fue un encuentro emocionante, aunque bastante desalentador. Recuerdo que pensé, vamos a acercarnos para verlos un poco mejor. Pero Diane no dejó que Bob se acercase más. Me dejó muy claro que no quería que nadie hostigara o pusiera nerviosos a sus gorilas, a los que estaba empezando a acostumbrar a su presencia. Insistió en que debíamos proceder siguiendo su técnica habitual, que era establecer contacto con ellos, situándonos en una posición periférica y dejar que fueran los gorilas los que dictasen el alcance del contacto.
Me dijo, no quiero que molestes a mis gorilas. No quiero volver a tener un montón de gorilas irritados. Esas fueron sus palabras exactas. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta que iba a resultar muy complicado filmarlos porque, además de la sombra que proyectaba la vegetación, los gorilas eran completamente negros. En aquel momento vi que mi tarea iba a ser muy difícil. Aunque Bob era un fotógrafo experimentado, aquel era su primer trabajo como cineasta de naturaleza salvaje. Pero había pasado toda su vida preparándose para un desafío como aquel. El más joven de 2 hermanos, Bob se había criado en Kenia. Sus padres ingleses se trasladaron a África para cultivar la tierra en la distante colonia británica después de la Primera Guerra Mundial. De niño, contrajo varias enfermedades crónicas, incluyendo ataques periódicos de malaria que le obligaban a permanecer en cama. Siempre iba un año por detrás de los demás, y eso hizo que fuese un niño solitario. Más adelante, cuando me convertí en cineasta, me resultó muy fácil pasarme días y días completamente solo, sin tener a nadie cerca de mí. Yo era feliz estando solo. Tras un breve periodo en el ejército como mecánico, Bob conoció a Heather Martin, una cirujana veterinaria, y se enamoró de ella. Heather conocía a los Leakey y a través suyo, Bob entabló amistad con su hijo, Richard. Sus primeros encargos documentaron las excavaciones arqueológicas de Richard en busca de los orígenes del hombre. Creo que tuve algo que ver en sugerir su nombre, por ser alguien que podía hacer un buen trabajo con los gorilas. En aquella época yo aún no conocía a Diane, pero conociendo el carácter y la profesionalidad de Bob, me pareció que podía ser la persona ideal. Paciente, cuidadosa, sensible. Y eso era lo que necesitábamos. Con Diane ausente, Bob pasó 2 amargos meses solo, intentando captar en imágenes el comportamiento de los gorilas. Si intentaba forzar la situación acercándome más, cosa que hice en un par de ocasiones, ellos se esfumaban. Déjenme mostrarles la primera cámara que utilicé durante la primera fase del estudio. Es una Reflex S. Es muy pesada, pesa unos 6 kilos y va equipada con una lente de aumento y 2 teleobjetivos. Es fácil de usar cuando quieres cambiar el enfoque. Pero estando solo en las montañas, era como cargar con una losa. Solo el trípode ya pesa otros 5 o 6 kilos. Por tanto, acarrear esto por aquellas pendientes abruptas, llenas de vegetación, me creó muchos problemas. Lo hizo lo mejor que pudo en unas condiciones muy difíciles. Al principio descubrí que a los gorilas no les gustaba tener los enormes cristales de las lentes mirándoles fijamente. No sé qué debían pensar al ver la cámara, pero era obvio que les ponía bastante nerviosos. Además, hace bastante ruido. Déjenme ponerla en marcha. Eso les hacía ser extremadamente desconfiados y debían preguntarse qué diablos era eso. Los gorilas se mostraban esquivos y con frecuencia las imágenes que rodaba Bob eran demasiado oscuras o desenfocadas. De vez en cuando, un gorila subía a un árbol y podía filmar una corta secuencia de acción. Pero esos momentos eran raros y muy esporádicos. Cuando Diane regresó en noviembre, Bob se fue sin haber obtenido demasiado fruto a sus esfuerzos y con escasas esperanzas de volver. Pero Louis Leakey tenía otras ideas en mente. Me comentó que había que hacer un seguimiento fotográfico exhaustivo del estudio de Diane, como el realizado con el de Jane Goodall. Su marido, Hugo Van Lawick, estaba rodando imágenes maravillosas de los chimpancés, simplemente porque disponía de todo el tiempo y de todas las oportunidades para hacerlo. Leakey quería ver lo mismo en el caso de Diane. A pesar de estar al corriente de lo complicado que sería, Bob aceptó el encargo con entusiasmo.
Era una fantástica oportunidad para volver a estar con los animales que a mí me gustaba observar y esperaba poder hacerlo bien. Así que acepté sin dudarlo un instante. Su esposa, Heather, también pensó que era una buena idea. Bob y yo estábamos encantados porque estábamos haciéndonos una casa y necesitábamos dinero. En aquel momento no nos dimos cuenta de que iba a ser un periodo, digamos, tan duro de nuestras vidas. Los huérfanos. En abril de 1969, Bob realizó el arduo viaje de 2 días hasta Ruanda. Cuando volví al campamento, sabía que Diane estaba cuidando a 2 gorilas huérfanos. Los guardas del Parque Nacional de Ruanda los habían capturado a propósito, a petición del Zoo de Colonia, en Alemania. Diane había convencido a los ruandeses para que la dejaran cuidar a los huérfanos antes de que se marchasen. Esperaba poder mantenerlos en Ruanda y más adelante devolverlos a la selva. Escribió cartas llenas de angustia en busca de apoyo internacional para su causa. Diane bautizó a los 2 gorilas con los nombres de Coco y Packer. Y durante las semanas siguientes, cuando el tiempo lo permitía, se los llevaba a dar largos paseos. Así pues, aproveché esa circunstancia para filmar y hacer fotos de lo que hacían, consiguiendo imágenes muy buenas. Estas secuencias inéditas revelan el creciente apego de Diane hacia los jóvenes gorilas. Estaba muy contento de poder acercarme tanto a esas 2 crías. Podía tocarlos, sentirlos e incluso escuchar sus vocalizaciones. Ella estaba reuniendo datos excelentes de sus sonidos vocales y de cómo se relacionaban entre sí y con ella. Pero los momentos más sorprendentes fueron con la perra de Diane, Cindy. En vez de asustarse, los 2 jóvenes gorilas lo pasaban en grande con su nueva amiga. Resultaba un poco extraño ver a esos gorilas jugando con Cindy. Y ella siempre estaba dispuesta a jugar con ellos. A menudo teníamos que separarla porque era un poco brusca. Pero los gorilas también lo eran con ella. Es una de las escasas ocasiones en las que ha podido filmarse una relación tan insólita. Era evidente que les encantaba jugar con ella. Tan pronto como Cindy se levantaba, ellos se le echaban encima, la abrazaban y no demostraban tenerle ningún miedo. A pesar de los enconados esfuerzos de Diane para evitar que Coco y Packer vivieran el resto de su vida en cautividad, las autoridades ruandesas no se ablandaron. Diane sintió un profundo pesar el día que se fueron los gorilas. Cuando les metieron en la jaula, desapareció con los ojos empañados por las lágrimas. No pudo soportarlo. Coco y Packer murieron 9 años después. No tengo ni idea de la causa de su muerte. Hasta la fecha, ningún gorila de montaña ha logrado sobrevivir en cautividad. Las dificultades. Tras la marcha de los 2 huérfanos, los trabajos de campo comenzaron casi de inmediato.
Diane quería superar el trauma de verlos partir. Ella se sentía incómoda teniendo que trabajar con un extraño. Entonces empecé a darme cuenta que no iba a conseguir las imágenes y las fotos que quería. Fue un periodo muy difícil. A la frustración de Bob se añadía el constante desafío de intentar filmar a los gorilas. Ya lo pasaba bastante mal teniendo que llevar la pesada cámara por un terreno escarpado, lleno de barro y de maleza. Además, si se movían unos centímetros, salían de encuadre. Tenía problemas muy desesperantes y empezaba a deprimirme. Después de largos días en la fría y húmeda selva, las condiciones de vida de Bob apenas contribuían a aliviar su situación. Mientras Diane disponía de una bonita cabaña, él no tenía tanta suerte. Cuando subió por primera vez, sus condiciones de vida eran muy malas. Tenía una tienda húmeda y fangosa. Además, Diane la montó a bastante distancia de su cabaña y de sus ayudantes. Fue entonces cuando descubrí que cuando vives a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, puedes pasar mucho frío. Puedes llegar a sentirte muy incómodo dentro de una tienda con solo unas mantas. Diane no le puso las cosas fáciles a Bob. El día comenzaba al amanecer con el inexorable objetivo de registrar imágenes únicas. La rutina diaria consistía en desayunar, preparar las cámaras y salir a buscar el lugar donde los gorilas habían pasado el día anterior. Entonces, un día, al cabo de varias semanas sin haber obtenido resultado alguno de su trabajo, finalmente Bob tuvo el golpe de suerte que buscaba. Vimos a unos gorilas y presentí que iban a salir de la espesura para subir a un árbol caído. Así que la animé a acercarse a ellos. Esa fue la primera buena foto que obtuve de Diane con un gorila delante de ella, ambos en el mismo encuadre. Los arduos esfuerzos dieron sus frutos en más de un sentido. La tensión entre Bob y Diane finalmente se atenuaba. Ahora que trabajábamos en un ambiente más cordial, comencé a darme cuenta de las dificultades a las que se enfrentaba Diane. Se hallaba en una situación extremadamente complicada, con animales muy esquivos que no parecían dispuestos a colaborar. Poco a poco fui tomando conciencia de sus problemas físicos. Subir cada día por esas montañas estaba minando sus fuerzas. Diane tuvo que enfrentarse a cosas que yo jamás tuve que afrontar. Tuvo que enfrentarse al frío extremo y a las ortigas. Tuvo que vestirse cada día con varias capas de ropa. Tuvo que enfrentarse a los furtivos. Yo no tuve que enfrentarme a nada de eso y pensaba para mis adentros, me alegro de que a mí me hayan tocado los chimpancés y a ella los gorilas. Tal vez Diane pensó que trabajaba en una total soledad con escaso reconocimiento, pero eso iba a cambiar muy pronto. Las fotos de Bob estaban causando un gran impacto en National Geographic y en octubre de 1969, Diane y él recibieron una noticia sorprendente. La decisión de elegir mi foto para la portada fue lo que nos llenó de asombro. Estábamos encantados. Ese fue el momento en el que Diane pensó, este chico con el que trabajo está haciendo lo que quiero. Los dos seguimos adelante con nuestra misión y lo estamos haciendo bien. Cuando se publicó la edición de enero de 1970 de National Geographic, Diane se convirtió al instante en una celebridad mundial.
Recuerdo perfectamente cuando vi el artículo de la revista National Geographic, porque en aquel entonces tenía niños pequeños y acababa de llegar a los Estados Unidos. En él aparecía esa mujer norteamericana increíblemente audaz, viviendo junto a los primates. Había logrado captarlos de un modo tan vívido que sentías que había personas haciendo algo para ayudarles. Para Diane fue la confirmación a su labor que siempre había anhelado, un momento de triunfo que no hacía más que reforzar su compromiso con los gorilas de montaña. De hecho, le dio fuerzas para seguir adelante. Estaba haciendo un buen trabajo a pesar de las dificultades, y su dedicación ya se había visto reflejada en ese artículo. Le encantó y significó un verdadero estímulo para ella. Pero la celebridad recién adquirida no era lo único que le importaba. Quería algo más. El romance. En realidad nunca me sentí sola o aislada en mi campamento de montaña, aunque hubo momentos en los que deseé desesperadamente compartir mis pensamientos y experiencias con otras personas. Aunque Diane era conocida por su carácter solitario, poco a poco comenzó a cerrarse a Bob. A medida que fue pasando el tiempo, Diane empezó a darse cuenta de que yo era algo más que un ayudante, que un simple compañero fotógrafo. Y era cierto porque hablaba suajili con fluidez y podía comunicarme con los hombres. La ayudaba en toda clase de dificultades. Su estrecha colaboración y su profunda amistad se transformaron en algo más. De hecho, empecé a tenerle mucho cariño, porque me había mostrado algunos aspectos de su carácter que no conocía. Se volvió más femenina, ya no era tan agresiva y nos llevábamos muy bien. Una noche, Diane apareció en mi tienda sin previo aviso. Me cogió totalmente por sorpresa. Entonces intentó besarme y yo le dije, ¿qué estás haciendo? A ella no le gustó mi reacción y salió de la tienda ofendida. Fue una situación muy confusa para mí. No sabía si era un mercenario que intentaba tener relaciones con Diane para que fuera amable y atenta conmigo, o si estaba empezando a sentir algo por ella. Con el tiempo se convirtieron en amantes. Pero aunque Bob estaba más cerca de Diane, aún no podía acercarse lo suficiente a los gorilas. Con el paso de los días y los meses, cada vez tenía más dudas de poder emular la maravillosa cobertura de los chimpancés llevada a cabo por Hugo Van Lawick y Jane Goodall. Y yo quería estar a su altura. No me conformaba solo con ser testigo de lo que pasaba. Quería captar el comportamiento de los gorilas en toda su complejidad. El punto de inflexión. Así pues, ¿cómo se las arreglaron Bob y Diane para acercarse tanto a los gorilas? Mediante el uso de algunas técnicas sorprendentes, lograron filmar algunas escenas extraordinarias. Diane se sentaba delante de mí. Yo tenía una visión limitada, pero algunos de los gorilas se acercaban a ella por curiosidad y les enseñaba lo que tuviese a mano. Por ejemplo, su bloc de notas o un lápiz. En una ocasión, ella llevaba un poco de chocolate y se lo ofreció. Desde luego no le hicieron demasiado caso, solo se lo miraron. Pero entonces un día dejó un espejo en el suelo. Cuando vieron el reflejo, al menos uno de ellos se acercó y lo vio,
obtuvimos esta preciosa secuencia de un gorila viéndose reflejado, sin saber lo que era. Podía ver su imagen en el espejo y probablemente pensó que era otro gorila, pero debía preguntarse por qué se movía y dónde estaba realmente. Escenas como esta hoy pueden parecernos un poco escandalosas, porque los científicos modernos como Dieter Steglitz poseen un mayor conocimiento. En aquella época, tentar a los gorilas con chocolate, espejos u otros objetos nuevos para ellos era perfectamente comprensible. Pero hoy en día obviamente evitamos darles cosas. En otras palabras, la idea es no hacer nada que perturbe su comportamiento natural. Y desde luego, los objetos humanos interfieren. Eso ahora lo sabemos. Tanto Diane como yo estábamos creando nuestros propios métodos a medida que avanzaban nuestros estudios. Ninguna de las dos teníamos licenciatura universitaria. Tal vez se nos pueda criticar por no haber hecho las cosas como se hacen hoy, pero en mi opinión optamos por dar un enfoque centrado sobre todo en hacer que la gente comprendiese la verdadera naturaleza de los grandes primates y por extensión del resto de los animales. Sin embargo, Bob, después de casi 2 años de trabajo de campo, estaba desesperado por captar el comportamiento natural de los gorilas sin intrusiones. Pensé que teníamos que cambiar algo. Había que cambiar nuestra metodología de trabajo. Teníamos que conseguir habituar a esos animales a nuestra presencia para poder mezclarnos con ellos. Decidí que lo mejor que podíamos hacer era comportarnos como ellos, hacer cosas que no les asustaran. Así que me puse a andar a gatas. Empecé a acercarme a ellos a 4 patas. Curiosamente, lo aceptaron con mucha rapidez. Mi perfil bajo, en actitud sumisa, como es obvio, no les alarmaba en absoluto. Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta que esos gorilas no nos temían tanto como pensábamos. Comenzaban a confiar en nosotros. A finales de agosto de 1970, Bob había reunido cerca de 650 horas de contactos visuales con los gorilas y había rodado cientos de rollos de película. A pesar de que los editores de National Geographic elogiaban su trabajo en su correspondencia, Bob aún no había visto ni un solo plano. En enero de 1971, Bob viajó hasta la sede central de National Geographic en Washington. Se pasó días repasando sus filmaciones, pero cuando acabó de verlas, se sintió más desilusionado que nunca. Después de visionar todas esas cintas, supe que debía mejorar. No había bastantes secuencias de acción y estaba ansioso por desarrollar mi nueva técnica. Tenía que hacerlo. Tenía que romper la barrera de la vegetación y registrar en imágenes todos los aspectos de su comportamiento. Bob regresó a los Montes Virunga después de un largo descanso a mediados de 1971. Resultó ser el periodo más emocionante de su trabajo. Al acercarme cada vez más a los gorilas, comencé a identificar una serie de pequeños detalles de su comportamiento que no había advertido antes. Pero uno de ellos me cogió por sorpresa. Vi a 2 gorilas que se agachaban y al principio no comprendí lo que estaban haciendo. Pero de pronto me di cuenta que estaban bebiendo. Ese era un comportamiento muy insólito porque los gorilas apenas beben. Obtienen el líquido del suculento follaje. Había conseguido una nueva primicia, filmar a los gorilas bebiendo. Recuerdo que un día, una joven hembra llamada Papoose se dirigió hacia mí y se detuvo. Entonces la enfoqué con el zoom para hacer un primer plano de su rostro y me di cuenta que estaba mirando el reflejo de la lente. Creo que usé el zoom para enfocar sus ojos, esos hermosos y plácidos ojos marrones.
Los furtivos. Mientras Bob estaba dando grandes pasos en sus contactos con los gorilas, un contacto humano mucho más siniestro estaba amenazando su misma existencia. La caza furtiva iba en aumento en el Parque Nacional de los Volcanes. A finales de julio de 1971, Bob fotografió esta terrorífica escena del cuerpo mutilado de un gorila adulto. La hostilidad de Diane hacia los furtivos era muy fuerte. Era una persona que amaba a todos los animales, de manera que sentía una profunda animadversión hacia los furtivos, sin comprender que en África es una forma de vida. Capturar animales para comer es algo que los furtivos han hecho siempre y continúan haciéndolo. El resentimiento de Diane era tan intenso que comenzó a vengarse, obsesionándose por los miedos y supersticiones de los ruandeses. Recuerdo sobre todo cuando se ponía aquella máscara de Halloween y salía en persecución de los furtivos para asustarlos. Yo no hubiese querido hacerlo, pero en cualquier caso no hubiese tenido el coraje de hacerlo. El odio de Diane hacia los furtivos nacía de su estrecha relación con los gorilas. Se habían convertido en su familia. Cada uno tenía su nombre y su propia personalidad. A medida que Bob progresaba con su revolucionario trabajo, también aumentaba su vínculo afectivo con ellos. De hecho, había uno o dos a los que había ayudado a ponerles nombre. Uno de ellos se llamaba Digit. Era el que tenía un dedo maltrecho. Había informado a Diane que había un gorila con un dedo maltrecho, y después de referirme varias veces a él de este modo, decidimos llamarlo así. En aquel momento era un gorila joven de pelo negro, bastante tímido, que siempre se mantenía al margen. Pero después comenzó a cambiar. Había perdido a algunos de sus coetáneos con los que solía jugar, y al final de nuestro estudio andaba buscando un compañero de juegos. ...25 de septiembre de 1971... Lo que comenzó siendo un día rutinario cambió drásticamente cuando Bob encontró a Digit. Mientras estaba colocando mi cámara, empezó a venir hacia mí. En aquel momento no sabía lo que estaba haciendo, pero yo le grababa. Se acercó a mí, alargó su mano y cogió uno de los guantes que había dejado delante de mi trípode. Entonces retrocedió, levantó el guante y lo olió. Esa fue la primera vez que tuve un verdadero contacto con él. Aquel episodio me llenó de euforia. Sabía que esa criatura estaba convirtiéndose en una especie de amigo. Un amigo distante, pero un amigo que confiaba en mí y en quien yo podía confiar. Cuando fui a esas montañas por primera vez, nunca pensé que iba a estar tan cerca de un gorila, mucho menos que pudiera tocarlos, y mucho menos que uno se acercase a mí y jugase conmigo, o pudiese poner mi cabeza junto a la suya. Fue extraordinario. Bob supo enseguida que estaba filmando algo único, pero le faltaba un elemento. Al fin y al cabo, sabía que por muy bien que me llevara con el gorila, tarde o temprano Diane tenía que aparecer a su lado en la foto. Tenía que convencerse de que ella también debía gatear para relacionarse con esos animales. Recuerdo una ocasión en la que le pedí que se acercase a ellos lentamente. Entonces uno de los gorilas vino hacia ella y cogió el guante que ella había dejado adrede delante de él. Su curiosidad les impulsaba a acercarse sin miedo. Después de seguirme en alguno de los contactos que realizaba con esta técnica del gateo,
y de comprobar que se relajaban enseguida, sus progresos fueron casi inmediatos. Finalmente Bob se había ganado a Diane. Su romance y su colaboración profesional alcanzó una nueva dimensión. Pero nunca se imaginaron que eso no iba a durar. La caída. Tras largos meses de filmación en la selva, Bob estaba listo para tomarse unas merecidas vacaciones, así que regresó a su casa de Nairobi con su esposa. Me fui para pasar las Navidades sin saber que Diane había recogido mi correspondencia y había abierto una de mis cartas. Era una carta de Richard Leakey pidiendo a Bob que aceptase formar parte de una expedición que estaba preparando y que le separaría de Diane. En aquel momento aún no había tomado ninguna decisión. Así que cuando volví en 1972, había tensión entre nosotros. No descubrí el motivo hasta que Diane me dijo lo que sabía. Estaba muy enfadada. No quería que abandonase el rodaje de los gorilas en aquel momento crítico, porque aún deseaba que la filmara entre los grupos de gorilas, tal como Jane Goodall había aparecido entre los chimpancés. Estaba tan furiosa que me dio un ultimátum. Me dijo, si te vas y dejas tu trabajo con los gorilas, lo sentiré mucho, pero no volverás conmigo nunca más. Era una amenaza con la que intentaba obligarme a tomar una decisión que yo no quería tomar. Ella quería que me quedara. Sabía perfectamente que yo tenía una esposa y un hogar, que tenía otra vida en Kenia y que resultaría muy difícil para mí tomar la decisión de quedarme con ella como pareja para continuar con su trabajo de investigación. Durante sus últimos días juntos, Bob y Diane establecieron contactos sin precedentes con los gorilas y filmaron algunas de las escenas más fascinantes, incluyendo una que inmortalizaría a Diane y a su querido Digit. Digit bajó y se preparó un pequeño lecho para pasar el día. Yo le pedí a Diane si podía acercarse despacio hasta donde estaba él. Entonces Digit alargó el brazo y cogió su lápiz. Luego cogió su bloc de notas y le devolvió el lápiz. Era increíble. Era como si ella estuviese interactuando con otro ser humano. En aquel mismo instante, supe que era una escena que pasaría a los anales de la historia como el primer hermanamiento. Un humano se acerca a un gorila salvaje y este lo acepta como un compañero normal. Jamás imaginé que esa iba a ser la última escena que tomé de ella en contacto con sus gorilas. Bob aceptó el trabajo de Richard Leakey y dejó los montes Virunga. Lo que sucedió en aquellas montañas ocultas por la niebla durante los 5 años siguientes permanece cubierto por un velo de controversia. La guerra de una mujer sola contra los furtivos se acentuó. Entonces, en 1977, ocurrió lo impensable. Digit, el tímido y amable gorila que había cautivado al mundo, fue asesinado por los furtivos. Le cortaron las manos y la cabeza. Bob se enteró de la noticia por un telegrama que Diane le envió personalmente. Me quedé absolutamente destrozado, porque sabía que era un gorila al que ella amaba mucho, y yo sentía un aprecio inmenso por ese animal. Le quería muchísimo. Así que la noticia me afectó casi tanto como a Diane.
Bob nunca logró comprender el motivo de la muerte de Digit. No sé por qué le mataron. Tengo el presentimiento de que fue alguien que quiso vengarse de Diane. Durante los 10 años siguientes, Bob solo volvió a ver a Diane una vez y fue brevemente. Una tarde Diane me llamó. Me sorprendió mucho, pero me dijo, tengo que verte. Creo que esperaba poder empezar una nueva etapa en nuestra relación, porque fue muy amable. Escuchó todo lo que tenía que decirle, y ella me contó sus problemas y lo que estaba pasando allá arriba. Creo que deseaba retomar nuestra relación. Incluso estaba dispuesta a seguir donde la habíamos dejado, lo cual no era demasiado satisfactorio para ella. Esa fue la última vez que la vi. Al final, como saben, yo nunca volví con ella. ¿Qué pienso de Diane? Es una pregunta difícil de responder. Hizo un magnífico trabajo, pero su manera de utilizar a los hombres me parece que fue, por decirlo así, un poco fuera de lo normal. Hacia 1985, Diane se encontraba cada vez más sola y aislada. Debido a sus tácticas contra los furtivos, el gobierno ruandés la amenazó con suspender su estudio científico. Entonces, la noche del 26 de diciembre, un intruso desconocido entró en la cabaña de Diane y la atacó con un machete. Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente. Me parece que me enteré del asesinato de Diane por la radio y recuerdo que tuve una sensación escalofriante. Por mi cabeza pasaron toda clase de imágenes. Hoy sigue siendo un misterio. Nadie sabe quién cometió el asesinato, pero todos tenemos nuestra opinión. Diane fue enterrada en su campamento de Karisoke. Una losa marca el lugar. Esta atípica investigadora norteamericana pasó casi 18 años viviendo entre los gorilas. El legado. La muerte de Diane hizo aumentar la conciencia y se tomaron medidas inmediatas para salvar a los gorilas de montaña, una especie de la que muchos predecían su extinción antes de acabar el siglo XX. Con los años, su leyenda creció y hoy su legado permanece intacto. Creo que, en cierto modo, el legado de Dian Fossey no tuvo el reconocimiento que merecía durante los primeros años. Sus trabajos científicos eran muy buenos y sus artículos escritos en Karisoke lo demuestran. Dibujó a mano mapas muy minuciosos del territorio de los gorilas, anotando su comportamiento diario, hora a hora. Era una científica extraordinaria. Y pienso que la popularidad de la película Gorilas en la niebla, que al final culmina con su muerte, en cierto modo, nos ha hecho olvidar que hizo una excelente labor científica. El trabajo que comenzó Diane hoy continúa en marcha. Ahora es el proyecto de investigación ininterrumpido más largo que existe sobre los gorilas de montaña. Antes de morir, Diane escribió un libro sobre su experiencia en los montes Virunga, y el papel de Bob en contribuir a habituar a los gorilas cayó en el olvido. Dian Fossey no le dio el crédito que se merecía. No le dejó publicar nada, ni vender ninguna fotografía, ni hacer nada hasta que ella hubiese terminado el libro, cosa que ocurrió 12 años después. De hecho, me hizo un último desaire al no mencionarme ni una sola vez en su libro, en lo referente al trabajo de investigación. Me suprimió por completo.
Solo dijo que era bastante bueno reparando lámparas. Pero no dijo nada más. Eso fue porque seguía enfadada conmigo por haberme ido. Bob Campbell no ha obtenido ningún reconocimiento por su labor con los gorilas. Eso está absolutamente claro. Y creo que es una lástima, porque las imágenes que grabó y el trabajo que hizo durante los muchos años que estuvo allí fue tan importante como cualquier otro que se haya hecho para atraer la atención de todos nosotros hacia esta maravillosa especie. Con los años, otros cineastas han llevado imágenes de los gorilas a un público más amplio, empleando cámaras modernas. Mientras las filmaciones de Bob se etiquetaban erróneamente y permanecían abandonadas en los sótanos de National Geographic, hasta ahora. Bob se siente feliz por el redescubrimiento, pero aún lamenta no haber podido cumplir su misión. Cuando miro atrás, pienso que logré el 75% de lo que planeaba hacer. Me entristece pensar que no pude completar el período final, cuando sabía que podía rodar imágenes preciosas que incluso hoy la gente aún no ha visto. Para Bob, el encargo de los gorilas fue el punto culminante de su carrera. Un momento en el tiempo que supera con creces a todos los demás. Han pasado más de 30 años desde que trabajé en el proyecto de los gorilas de montaña, pero mis recuerdos de ese periodo son muy vívidos. De hecho, nunca se me ha permitido olvidar lo que ocurrió allí. Incluso hoy en día, la gente se siente fascinada por lo que hice. Hoy, más de 650 gorilas de montaña sobreviven en África Central gracias a la férrea política conservacionista y a la vigilancia constante. Sin Bob Campbell y Diane Fossey, el destino del gorila de montaña podría haber sido muy distinto. Bob Campbell fue un pionero por su modo de filmar los gorilas de montaña. Creo que sin su trabajo, hoy la mayor parte del público occidental no apreciaría la fauna salvaje de África como lo hace. Sin su contribución no se hubiesen desarrollado muchas de las medidas de conservación que actualmente se aplican. Cuando repaso mi carrera como cineasta de naturaleza salvaje, no estoy seguro de cuál es mi legado. Espero haber llevado a la gente imágenes de animales salvajes que comparten este planeta con nosotros. Y espero que la gente se dé cuenta que necesitamos cuidarles tanto como a la humanidad. Si este fuera mi legado, puedo estar satisfecho.